deseo y mi oración es que la diestra de Dios te esté sosteniendo y que tú y yo podamos decir, no importa las situaciones que estemos viviendo, vemos la fidelidad de un Dios que no nos abandona. ¿No es maravilloso tener esa confianza de saber que nuestro Dios está con nosotros para consolarnos, fortalecernos, animarnos, llenarnos de gozo y que en Él podemos echar todas nuestras cargas? Sí, eso es maravilloso, es bueno saber que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Y hemos estado mirando en los mensajes de mitad de semana aspectos de la vida y de la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y parte vemos los títulos, porque los títulos de Dios y sus diferentes funciones que Él hace nos da una perspectiva de su corazón. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y yo sé que algunos van a decir, pastor, pero un sumo sacerdote, eso suena algo tan religioso, perteneciente a la religión judía. ¿Para qué necesito yo un sumo sacerdote hoy? Pero déjame decirte, cuando nosotros desmenucemos y desenvolvamos el tema, tú te vas a dar cuenta de lo valioso y maravilloso y consolador es saber que en Jesucristo tú tienes un amigo tan bueno y tan fiel que sirve en tus mejores intereses delante de la presencia del Dios vivo y verdadero como nuestro sumo sacerdote. Así que sin más que añadir, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4, y vamos a leer del verso 14 al verso 16. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás tú necesitas esa misericordia y esa gracia hoy. Quizás estás pasando por ciertas circunstancias donde tú dices, este es el tiempo oportuno. Así que vamos juntos a acercarnos a ese trono de gracia y vamos a prepararnos para recibir la administración del Espíritu de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, qué bueno es poder venir a tu presencia, sabiendo que nos recibes con los brazos abiertos y nos abrazas con el amor de un Padre perfecto. Tú nos amas con intensa plenitud. Y en esta preciosa oportunidad venimos todos juntos con mis hermanos y yo y nos presentamos delante de ti y te abrimos el corazón y te pedimos que nos ministres por medio de tu Espíritu y que nos comuniques ese precioso amor que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que tú seas exaltado y que al terminar nosotros tengamos una idea más clara de todo lo que Jesús está haciendo ahora mismo, en este mismo instante, a favor de cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Señor y Rey, Jesús. Amén. Y amén. Hace muchos años atrás, el que por muchos años fuera el portavoz de la mayoría en la Casa de Representantes del Congreso en Estados Unidos, su nombre era Sam Rayburn. Era un hombre que estaba en las noticias como hoy, Nancy Pelosi en el Senado y O'Connell creo que en la Casa de Representantes tienen esa misma posición de portavoz de la mayoría. Este era un hombre que tenía gran prestigio, tenía gran influencia política. El presidente de ese tiempo era de su mismo partido, tenían una gran amistad. Y este hombre era conocido también porque tenía un gran corazón. En una ocasión, uno de sus secretarios, uno de sus ayudantes, perdió a una hija adolescente de manera súbita e inesperada. Ella murió trágicamente. Y él se enteró esa noche y no pudo viajar esa noche, pero al otro día en la mañana estaba tocando a la puerta de este hombre, que se quedó sorprendido de ver al portavoz de la mayoría del Senado de Estados Unidos en su casa. Y le dijo, Señor, pero mira, me enteré de lo que había pasado y quiero venir a ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti?
Y el hombre quedó tan asombrado y dijo, bueno, ya todos los arreglos se han hecho, no sé qué decirle. Y él le dijo, bueno, ¿sabes que ustedes ya desayunaron? Bueno, todavía no, hemos pasado toda la noche en vela, no hemos comido nada, ¿no? Realmente, pues déjame ir y hacerte el desayuno. Yo sé hacer un tremendo café, así que déjame entrar y hacerte un café. Y aquí está en la cocina de este empleado, de este humilde hombre, está el portavoz de la mayoría del Senado, y le está haciendo un desayuno, le está preparando un café, se lo sirve, y mientras él está ahí y lo están disfrutando, de pronto este hombre, el secretario, se acuerda y dice, pero señor portavoz, ¿usted no tenía una cita esta mañana para desayunar con el presidente de Estados Unidos? Y él le dijo, oh sí, pero no te preocupes, yo le llamé y le cancelé. Le dije que había un amigo que me necesitaba más. Ahora piensa por un momento. Cuando tú escuchas esa historia, te dices, wow, qué hombre humilde, ¿verdad? Qué tremenda condescendencia con alguien que quizás se sentía tan honrado de tener en su presencia a alguien tan importante sirviéndole. Y tú dirías, wow, eso tiene que haber sido algo inusual, ¿no es cierto? Pero déjame decirte, hay alguien todavía mucho más glorioso que el portavoz de la mayoría del Senado de Estados Unidos. Hay alguien todavía mucho más glorioso que el presidente de la nación más poderosa que hay sobre la tierra. Más poderosa que el presidente de nuestros países o el primer ministro de nuestros países. El Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, tiene un corazón que anhela servirnos. Y el Señor Jesucristo lo hace todos los días. Todos los días el Señor Jesucristo está delante de la presencia del soberano de toda la tierra, de nuestro Padre Celestial, intercediendo, interviniendo a tu favor. Todos los días el Señor Jesucristo toma bajo su responsabilidad hacer algo glorioso para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Es interesante que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, inmediatamente preguntas vienen a nuestra mente. ¿Para qué necesitamos un sumo sacerdote hoy? A veces nosotros los cristianos aún pensamos, bueno, el sumo sacerdote, bueno, Jesús ya se ofreció como un sacrificio y ahí terminó toda la labor sacerdotal, por lo tanto nosotros, pues lo que ya pasó lo estamos recibiendo. Pero déjame decirte, te equivocas. La labor de nuestro sumo sacerdote es continua a nuestro favor delante de Dios. Y lo que queremos es explicar un poco para que veamos con más claridad lo que Jesús está haciendo a tu favor y al mío. Lo primero que tenemos que entender es que el sumo sacerdote era así una posición en el sistema sacrificial judío, de todos los sacrificios que ellos ofrecían. El sumo sacerdote era el principal sacerdote, era el que era la cabeza del ministerio sacerdotal, y él era el que una vez al año entraba a la presencia de Dios mismo y ofrecía el sacrificio que limpiaba y cubría los pecados de toda la nación y de cada individuo que vivía en la nación. Entonces entendemos que el sumo sacerdote era el símbolo del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Pero nota ahora que ese antiguo pacto ha dejado paso a un nuevo pacto en el cual el Señor Jesucristo ahora ocupa la posición como el sumo y gran sacerdote que está a favor nuestro. Y de eso es que yo quisiera que nosotros pudiéramos hablar y pudiéramos entender lo que representa. La carta a los hebreos, aunque no sabemos el autor, algunos pensamos que fue el apóstol Pablo, y la razón por la que no puso su nombre en esta carta, como lo había puesto en todas las anteriores, es porque esta carta fue escrita a los hebreos que estaban en Judea, y me imagino que muchos de ellos quizás todavía recordaban al perseguidor de la iglesia, y por eso Pablo no quiso hacerle tropiezo a nadie, quizás por eso no puso su nombre en estas iglesias hebreas a quien él estaba escribiendo. Pero sea que haya sido él u otro, el punto es, fue escrita con un propósito. Las iglesias de Judea estaban en su peor momento. La iglesia de Jerusalén, aquella iglesia gloriosa, había sido dispersada por todo el imperio. Habían pasado muchos años y ahora estas iglesias habían pasado una gran hambruna. La iglesia estaba pasando por diversas pruebas, estaba en medio de una hora oscura, y algunos de estos creyentes hebreos estaban luchando y preguntándose si no deberían regresar al judaísmo y dejar la nueva fe que tenían en Jesucristo. Y esta carta fue escrita
para decirles a ellos, eso sería el peor error que ustedes pudieran cometer, porque eso representaría una apostasía, un volver al antiguo pacto, cuando nosotros tenemos un pacto que es superior al antiguo pacto en todos los sentidos. Y todo comienza porque el centro de este nuevo pacto es el Señor Jesucristo, y Él no es meramente un hombre, Él es el Dios Todopoderoso. Y desde el capítulo 1, el escritor de Hebreos comienza a explicar por qué Jesucristo es superior a Moisés, es superior a todo lo que el antiguo pacto presentaba, y por qué, siendo el Hijo del Dios viviente, Él nos da beneficios y nos da bendiciones incomparables y superiores a lo que el antiguo pacto daba. Pero es en la revelación de Jesús que nosotros nos damos cuenta que ahora, delante del Padre, nosotros tenemos al Dios hombre, o como decía el famoso escritor cristiano A.W. Tozer, el hombre que fue llevado a gloria, que representa nuestros intereses, que entiende nuestra condición y que es un gran sumo sacerdote, porque ahora puede ministrarnos de manera que ningún otro sumo sacerdote podía ministrarnos de esa misma manera. Y hay tres cosas que Jesucristo hace, tres aspectos de su ministerio sacerdotal que Él hace a favor nuestro, que te vas a dar cuenta que son maravillosas. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que un sacerdote era un ministro delante de Dios. Él era un ministro y él ministraba delante de Dios. Es interesante que sacerdote en hebreo, la palabra kahan, significaba alguien que ministraba en la presencia usualmente de una persona de gran autoridad como un rey. Era el servicio que esta persona servía al rey, porque trabajaba en la presencia de este monarca. Y es precisamente la imagen que se trata de traer a colación. Lo que se nos está diciendo es que un sacerdote, en el caso del pueblo judío, y ahora en el caso de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote era alguien que ministraba delante de la presencia de Dios. En otras palabras, ministraba al corazón de Dios, ministraba a la misma persona de Dios. Y eso es lo que Jesucristo hacía. Y eso es lo que Jesucristo hace. Jesús dejó su trono de majestad y de gloria y vino a la tierra. Se hizo pobre para enriquecernos y para revelarnos el corazón del Padre. De hecho, lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, fue darnos a entender que en el cielo, en vez de tener a un Dios que se veía distante, un Dios que era digno de temor, Jesús nos dijo, no, ustedes en el cielo lo que tienen es un Padre que les ama con intensa plenitud y que desea que ustedes le conozcan y confíen en Él. Y que ustedes se acerquen a Él como un niño judío se acercaba a su papá, a su Abba, y le abran su corazón a un Dios que en secreto quiere bendecirlos públicamente. Para tener una idea de lo que esto significa, piensa en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva, cada mañana, el Padre se presentaba delante de ellos y ellos tenían esa preciosa comunión con el corazón del Padre. Y el Padre los arropaba con su amor y hablaba y le contestaba sus preguntas. Y en esa preciosa y divina comunión ellos recibían el amor del Padre, recibían más de la paz del Padre, recibían esa preciosa comunión. Y ellos ministraban al corazón de Dios y con acciones de gracia, con alabanzas, con expresiones de cariño, de afecto, le decían, papá, te amamos. Bueno, eso es un sacerdote. Eso fue lo que ellos eran sacerdotes delante de Dios, ministraban al corazón de Dios. Y eso es lo que el Hijo hace. Nuestro Señor Jesucristo ha pasado toda una eternidad ministrando al corazón del Padre. Y acuérdate que eso es lo que Dios desea que nosotros también hagamos. Tú y yo somos sacerdotes y también somos reyes, pero somos sacerdotes y ministramos al corazón del Padre cuando le adoramos, cuando le bendecimos, cuando le exaltamos, cuando nosotros nos acercamos ante su presencia y nos humillamos ante Él. Tú y yo estamos ministrando al corazón de Dios, porque eso es
lo que es un sacerdote. Pero el problema es que tú y yo lo hacemos de manera tan imperfecta, ¿no es cierto? Tú y yo nos acercamos al corazón de Dios, pero sentimos que nuestros corazones no están listos, que nuestros corazones no son perfectos, que nuestros corazones están llenos de pecado, de maldad, que nosotros no tenemos derecho a estar ahí, a acercarnos confiadamente a Dios, porque sentimos la vergüenza, luchamos con la culpabilidad, sentimos el peso de nuestra maldad. Pero ahí es donde Jesucristo viene y ministra con nosotros delante del Padre. Y Él nos ha revestido de la coraza de su justicia, para que cuando estemos en la presencia del Padre, el Padre mire más allá de nuestra pecaminosidad y vea la justicia de su Hijo y la rectitud de su Hijo en nuestros corazones y reciba nuestro amor que es ofrecido de manera tan imperfecta. Jesucristo ministra y nos ayuda a ministrar como sacerdotes al corazón de Dios. Te lo presento de esta manera. Federico Mayer, un gran predicador inglés del siglo XIX, de hecho él fue el que predicó el mensaje funeral de nuestro fundador Alberto Benjamin Simpson. Él cuenta la historia de una vez que estaba en Noruega y había ido allá a pasar unos días de vacaciones con su familia y había venido a una casa muy grande, que era una casa de alojamiento, y allá ellos habían unas reservaciones, y usualmente la gente venía y se quedaba en esa casa y usted pasaba unos días deliciosos en un lugar muy espléndido allá en Noruega, si iba a esquiar, lo que fuese, pero se quedaba en esta casa y compartía con otros inquilinos que se quedaban durante esas vacaciones. Y entonces él estaba allá y en la casa, en una casa muy preciosa, muy hermosa, y tenían sus cuartos y la gente se quedaba, era inmensa, pero allí estaba había una niña que se estaba quedando y la niña estaba empezando a aprender a tocar el piano. Todavía no sabía irse, pero había un piano y la niña le encantaba ir y sentarse y tratar de tocar, pero como no sabía tocar muy bien, toda la gente cuando la niña empezaba a hacer ruido salían corriendo y se salían al patio y se ponían a hablar porque no querían escucharla a ella, porque no sabía tocar el piano muy bien. Pero en esos días también se había quedado allá un famoso pianista, concertista, y él estaba allá. Y en una mañana la niña habían desayunado, la niña se fue a tocar el piano y todos dijeron, hora de salirnos de aquí, no queremos escucharla a ella. Pero el hombre se acercó a la niña, se sentó a su lado y dijo, vamos a tocar juntos. Y la niña seguía tocando sus notas discordantes, pero el pianista empezó a poner un gran acompañamiento a lo que la niña hacía. Y de pronto aquella nota discordante se convirtió en algo agradable porque el acompañamiento la adornaba, la hacía, le traía nueva vida, consonancia al sonido, una melodía hermosa. Y de pronto la gente que había salido empezaron a volver a entrar. ¿Qué está pasando? Y disfrutaron un concierto por este hombre famoso y aquella niña. Y al final, cuando ellos terminaron de tocar, toda la gente empezó a aplaudirles y él muy caballerosamente señaló a la niña y la reconoció a ella y todos empezaron a aplaudirle a ella, aunque todos sabían lo que había pasado. Bueno, tú y yo nos acercamos al trono de la gracia de manera tan imperfecta y oramos delante de Dios a veces con nuestras luchas, con nuestras batallas espirituales. Pero allí está Jesús y Jesús se para a nuestro lado y juntos ministramos al corazón de nuestro Padre. Y nuestro Padre recibe la alabanza y recibe nuestro amor y recibe nuestras acciones de gracias. Y nuestro Padre nos abraza feliz porque lo que presentamos delante de Él es algo que ha sido santificado por el ministerio de nuestro sumo sacerdote, de nuestro ministro en gloria, nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Jesús es nuestro ministro y Él ministra la presencia de Dios. Y por eso cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios recibimos tanta bendición. Porque por medio de Jesucristo nosotros recibimos todo lo que el Padre pone en nuestro corazón. Lo segundo que el sumo sacerdote hacía, y Jesús hace por ti y por mí todos los días, es que Jesucristo es nuestro mediador. Un sacerdote era un mediador, un sumo sacerdote era un mediador. Era una persona que se paraba entre Dios y los hombres para ministrar a los hombres representando a Dios, pero también para llevarnos a la presencia de Dios. Un mediador es una persona
que usualmente mediaba entre dos personas en conflicto y buscaba la manera de encontrar una solución y un punto de acercamiento a ambas partes. Jesucristo es nuestro mediador. Hubo un tiempo en que tú y yo estábamos alejados de Dios, alejados de sus promesas. La ira de Dios venía sobre nosotros, pero Jesucristo se paró en la brecha y se convirtió en el puente, porque Él tomó nuestros pecados y Él apaciguó la santidad y la justicia de un Dios santo, pero también a la misma vez abrió la puerta para que la misericordia de Dios se desbordara sobre nuestras vidas. Él fue nuestro mediador. Él fue delante de Dios y está delante de Dios a favor nuestro. Cada vez, como el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote en el día de la expiación tomaban 2 ovejas perfectas en condición. Una la llevaban y la sacrificaban delante del trono de Dios, la otra la llevaban lejos del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén, y la dejaban escapar y la llevaban lejos. Y lo que esa segunda oveja representaba, el chivo expiatorio, por decirlo así, lo que representaba era cuán distante ponía Dios nuestros pecados de nosotros cuando ellos eran cubiertos por la sangre del Cordero. Bueno, déjame decirte, Jesucristo era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y Jesucristo tomó tus pecados y los míos y los puso lejos de la vista de Dios. Y aunque nuestros pecados eran inmensos, eran terribles, eran interminables, eran numerosos, Él con su misericordia y con su gracia cubrió todos nuestros pecados, de manera que todos nuestros pecados ya no están delante de la presencia de Dios, porque Él es el sumo sacerdote que medió a favor nuestro para que tú y yo no tuviéramos que tener la carga de nuestros pecados. En la cruz Jesús nos limpió de todos nuestros pecados. Y cuando pecamos, porque todavía somos imperfectos, nos acercamos al trono de la gracia. Y Dios, que es fiel y justo y reconoce el sacrificio de su sumo sacerdote, la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Padre, nos perdona y nos limpia de toda maldad, como dijo el apóstol Juan en su primera carta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Así que tú y yo vamos delante de Dios sabiendo que tenemos delante de Dios a alguien que media por nosotros, que Él toma la obra perfecta, realizada y completada en la cruz del Calvario y la hace efectiva a nuestro favor delante de Dios. Y cuando tú y yo estamos y desesperadamente venimos delante de Dios en búsqueda de perdón, en búsqueda de paz, el Señor Jesucristo dice: oh papá, mira, ese es uno de los míos, obra a su favor. Y Él nos presenta delante del Padre, que ya nos conoce por nombre y nos ama. Y ahí se hace efectiva la obra de Jesús. Te lo ilustro de esta manera. Hace muchos años atrás, un hombre fue donde el presidente de Estados Unidos, en aquel tiempo era Abraham Lincoln. Él estaba desesperado porque su hermano estaba para ser ejecutado y él estaba buscando un perdón presidencial porque lo que se estaba haciendo con su hermano era una gran injusticia, y él sabía que si él presentaba el caso al presidente, el presidente le daría un perdón presidencial. El problema era que el presidente estaba demasiado ocupado, no tenía tiempo para verlo, y cada vez que él llegaba a la puerta y pedía una cita, la gente que estaba a cargo, los secretarios, le decían: lo siento, el presidente no tiene tiempo para estar contigo, no tiene tiempo para verte, está demasiado ocupado. Pero mira lo que pasa. El hombre está tan desilusionado que él sale y ya ha perdido toda esperanza. Él sale de la Casa Blanca en aquel tiempo, encuentra cerca un parque, allí se sienta y se pone a llorar. Y mientras él está llorando, un joven viene y va pasando y lo ve y se acerca y le pregunta con gran compasión y empatía: Señor, ¿qué le pasa? Y le dice: este es mi problema, y le explica lo que está pasando. El joven le escucha y le dice: véngase conmigo, yo le voy a ayudar. Y él dice: pero ¿qué puedes tú hacer, muchacho, por mí? No, venga conmigo, confía en mí. Y empiezan a caminar juntos, llegan a la Casa Blanca y van frente a la primera guardia. Y el joven le dice: él viene conmigo, y los dejan entrar. Y pasan a la segunda y el joven le dice: no, él está conmigo, lo dejan entrar. Y así llega hasta que llega al despacho del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él le toca la puerta y lo dejan entrar. Y cuando su padre le ve, le dice: hijo,
¿Qué necesitas? Y él le dice, papá, tienes que escuchar el caso de este hombre. Es meritorio y papá es urgente. El padre le escucha y le da el permiso, el perdón presidencial. Y el hombre sale corriendo a llevarlo a la corte y presentarlo para salvar la vida de su hermano y lo logra hacer. Pero ¿notaste la diferencia? Cuando el hijo del presidente vino al presidente, tenía el oído y el corazón del presidente. Cuando tú y yo nos acercamos, nuestro mediador, el Señor Jesucristo, tiene el oído y el corazón de nuestro Padre. Y porque nosotros estamos unidos a Él de manera indisoluble, Él también nosotros también tenemos su oído y tenemos su corazón y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesucristo es nuestro mediador. Y finalmente, con esto termino, Jesucristo es nuestro ministro y nos ayuda a ministrar al corazón de padres como sacerdotes que también somos. Pero también Él es nuestro mediador. Pero mira lo tercero, el que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote significa que Él es nuestro intercesor. Nuestro intercesor. Un intercesor es una persona que ora a favor de otra, que presenta su caso delante de Dios, ora e intercede. Yo he tenido la oportunidad de conocer a grandes hombres y mujeres de Dios que tenían el don de intercesión. De hecho, nuestro ministerio ha sido bendecido incalculablemente por las oraciones de hombres y mujeres que sabían y habían respondido al llamado de la intercesión. Una de ellas fue mi mamá. Mi mamá fue una de las grandes intercesoras de nuestro ministerio hasta que murió el año pasado, a más de 100 años. Era una mujer que cuando oraba yo sentía la presencia de Dios. Todavía en el cuarto que le teníamos, todavía yo entro allí y siento un remanente, la presencia de Dios, gracias a ella. Somos bendecidos con el ministerio de nuestros intercesores. En cada iglesia donde hay hombres y mujeres de Dios que oran a favor de otros, créeme, se abren canales de gran bendición para nuestras vidas. Pero Jesucristo es el mejor de todos los intercesores. Él intercede delante de Dios a favor nuestro. Él delante de Dios clama las promesas de Dios, las promesas que Dios nos ha dado. Él le dice, papá, tú prometiste. Y nosotros recibimos el beneficio de las promesas de Dios. Cuando nosotros nos acercamos y clamamos las mismas promesas de Dios, el Padre que nos ama, entonces recuerda sus promesas y dice, yo te dije, lo voy a hacer. Es como si tú y yo fuéramos a un banco y nosotros descubriéramos que alguien nos ha hecho una cuenta a favor nuestra, a nuestro nombre, y ha puesto $1 millón en nuestra cuenta. Bueno, tú vas al banco y lo que tú quieres decir es cómo puedo accesar la cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? Pero yo quiero tener acceso, quiero pagar mis deudas, quiero comprar lo que te necesito. Si supiéramos que tenemos una cuenta a nuestro nombre de $1 millón, nosotros estaríamos ansiosos, desesperados. ¿Cómo llego a tener acceso a esas bendiciones? Bueno, las promesas de Dios, el banco de la gracia de Dios, es mucho más glorioso y más valioso que el tener $1 millón en una cuenta de banco. Porque las promesas de Dios cubren cada aspecto y área de nuestra vida, incluyendo nuestra salud, incluyendo nuestra provisión, incluyendo nuestra protección. Las promesas de Dios son gloriosas. Jesucristo intercede usando las promesas de Dios a favor nuestro. Segundo, un intercesor pelea por nuestros derechos. Es interesante que en Primera de Juan se nos dice que abogado tenemos para con el Padre. Es como si Jesucristo también defendiera nuestros derechos. Cuando el acusador se levanta en contra nuestra y viene a acusarnos y viene a poner su dedo sobre nosotros y quizás tiene razón, hemos fallado en algo, pero acuérdate que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Satanás no puede usar nuestros pecados en contra nuestra cuando nos arrepentimos y nos apropiamos del poder de la sangre de Jesús para recibir perdón y restauración. Entonces el enemigo se levanta, pero Cristo se levanta y nos defiende. El diablo es como un fiscal, Cristo es nuestro abogado defensor. Es como cuando sucedió con el sumo sacerdote Josué
en Zacarías capítulo 3 y 4. ¿Te acuerdas que este sumo sacerdote se presenta delante de Dios y el diablo está allá para acusarle? Y este sumo sacerdote está vestido de ropas viles. En otras palabras, sus acciones, su relación moral con Dios no estaba bien. Él estaba en necesidad de arrepentimiento, pero está allí avergonzado y el diablo lo señala y quiere, como decimos nosotros, barrer el piso con él, pero Dios no lo permite. Se levantan en la corte celestial quien lo defienda y Dios reprende a Satanás y le dice: no llames inmundo a este hombre, porque él es como un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Y Dios da la orden: vístanlos con ropas de gala, cambien esas ropas sucias, vuélvanlo a vestir. Y tú sabes lo que pasa: él vuelve a ser restaurado y Dios les da grandes y maravillosas promesas a este Josué. Quizás tú y yo necesitamos que Jesucristo se levante como nuestro abogado y presente nuestro caso delante de Dios y podamos recibir misericordia y gracia de parte de nuestro Padre. Finalmente, un intercesor es alguien que por medio de la oración pone un cerco de protección alrededor nuestro. Él declara y dice: no, este es mi hijo, es mi hija, nadie lo puede tocar. Tú y yo necesitamos cercos de protección, pero nuestro intercesor, nuestro Señor Jesucristo, lo hace. Oh, amado, cuántas veces el diablo hubiera querido destruirnos, cuántas veces el enemigo hubiera querido quitarnos la vida, pero allí estaba Dios y nos protegió y preservó nuestra vida, porque todavía su propósito no había terminado con nosotros. Nosotros tenemos en Jesucristo nuestro intercesor y podemos entonces, sobre la base del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, como ministro nuestro, como mediador nuestro, como intercesor nuestro, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice él: acercaos, tenemos este gran sumo sacerdote, no estés perdiendo el tiempo, corre, acércate al trono de la gracia. Nota que es un trono de gracia, no es un trono de justicia. Allí no es donde Dios te va a disparar y te va a crucificar y te va a decir todo lo mal que estás haciendo. No, es un trono de gracia. Solo para pecadores como tú y como yo. Para que vengamos confiadamente. Cuando dice confiadamente, no quiere decir arrogantemente. No quiere decir orgullosamente. Pero venimos con confianza porque sabemos que el corazón del Padre está a nuestro favor. Nos acercamos con denuedo, nos acercamos con confianza, nos acercamos con valentía, ponemos a un lado la vergüenza y la culpabilidad y corremos a los brazos de aquel Dios que nos ama. Y nota que cuando llegamos al trono de la gracia recibimos misericordia, recibimos gracia, justo en el momento cuando más lo necesitamos. Yo te pregunto, ¿estás necesitado de misericordia? ¿Estás necesitado de gracia? ¿Necesitas abundante gracia? Es hora de venir a Jesús y decirle: Señor, tú eres mi sumo sacerdote. Llévame a la presencia de mi Padre. Quiero ministrar al corazón del Padre. Quiero que Él me limpie de toda mi maldad, de todos mis pecados. Quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, oh Dios. Quiero poder acercarme y clamarle, no porque tengo los méritos que las merecen, sino por tu gracia y tu misericordia. Y prepararme a recibirlas. Y te acercas a un trono de gracia donde Jesús está a tu lado para interceder a tu favor. Bendito sea el nombre de nuestro Rey de Gloria, de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Aprovecha este momento, vamos juntos al trono de la gracia, tú y yo, y vamos al trono de la gracia, cualquiera que sea tu necesidad. Vamos a pedirle a Dios que lo que el diablo ha querido para mal en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus amados, con tu salud, que lo que el diablo ha querido para mal, Dios, el sumo sacerdote, lo transforme para bien. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos a este bendito trono de gracia y nos preparamos para recibir misericordia, gracia, bondad inmerecida. Y Señor, lo necesitamos. Tú conoces la situación de cada persona
que nos está escuchando, nos está viendo. Tú conoces, Señor, cómo el enemigo se ha levantado contra él o contra ella, quizás contra su casa, quizás contra su vida, quizás contra su salud, quizás contra sus finanzas, quizás contra aspectos de su vida relacional, en su trabajo. Oh Señor, tú sabes exactamente cómo el enemigo se ha levantado. Pero nos acercamos a un trono de gracia donde tenemos un abogado delante de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y te pedimos, oh Dios, invalida las maquinaciones del diablo en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Invalida sus maquinaciones en contra nuestra, Señor, que lo que el diablo ha querido para mal, tú lo transformes para bien. Que cuando el diablo ha querido maldecir como Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel, y cada una de sus palabras tú las transformaste en bendición, Señor. Así tú transformas las acechanzas del diablo en bendiciones, y que el mal que nos desea se convierta en su contrario bien a favor nuestro. Porque tenemos un sumo sacerdote que tiene el poder de cambiar no solamente el fin que el mal busca, sino transformarlo en bien. Señor, cambia la atmósfera de nuestras casas, cambia la atmósfera de nuestros hogares, de nuestros lugares de trabajo. Señor, cambia la atmósfera de nuestros pensamientos, la manera en que pensamos. Señor, trae paz, trae fortaleza, trae esperanza. Oh Señor, mira que el enemigo a veces quiere destruirnos poniendo pensamientos de mal, pensamientos a veces de destrucción, pensamientos de negatividad, pensamientos de pesimismo, pensamientos de desesperanza. Oh Señor, cambia la atmósfera de nuestras mentes y nuestros corazones. Tú eres el Dios de toda esperanza, eres el Dios de todo consuelo, eres el Dios amoroso que quiere bendecirnos. Así que Padre, cambia eso en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y muéstrale al diablo que Él es un perdedor, que está derrotado, y que tú eres el victorioso Señor y nosotros estamos contigo. Así que el diablo pierde, nosotros ganamos. Padre, lo mismo que pedimos por nuestros hogares, lo pedimos por esta nación, por nuestra ciudad. En estas próximas elecciones, avergüenza a Satanás. Señor, corta la cabeza de la serpiente y tú establece tu reino sobre esta nación, sobre este país, y ponga a la persona que tú quieres que quede al frente de esta nación. Y Señor, que le lleve por el camino que tú quieres llevarla. Camino de bendición, de prosperidad, no solo económica, pero espiritual. Y que prepares a tu iglesia para un gran avivamiento, Señor. Esperamos grandes cosas de un Dios que da grandes promesas. Echamos atrás el temor, rehusamos caer bajo la opresión que el diablo quiere poner sobre nosotros. Y nosotros declaramos que estamos sostenidos y sustentados por un Dios de poder, de esperanza, de fortaleza, de fe, de gloria y de gozo. Y encontramos nuestra fortaleza en ti, oh Dios. Así que recibimos todas estas bendiciones y te damos gracias que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y las huestes celestiales, tus ejércitos de ángeles, están orando a nuestro favor y preparándonos para tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, así lo declaramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Mi deseo y oración es que Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados, adelante con valor, confiados en Jesús. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
llévame a tus atrios. Señor, llévame a